Empiezo. Bueno, muy buenas tardes. Es un verdadero privilegio poder estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de la experiencia de algunos años que hemos trabajado estos temas. El tema que les traigo hoy se llama prohibición, habilitación, inspección y control ambiental en la doctrina y en el derecho comparado. Primero, quería agradecerles la invitación, como les decía, es un verdadero privilegio. El hecho que yo esté aquí hoy, después de no sé cuántas horas de vuelo, que yo vengo de Costa Rica, llegué en la madrugada, la culpable de que yo esté aquí hoy es la abogada Natalia Langer, de la Oficina de Control y de Policía. Entonces, la idea sería compartirles un poco la experiencia en el derecho comparado y en la doctrina de cómo se han venido trabajando estos temas de prohibición, habilitación, inspección y control. Comentando el tema ahora, antes de entrar aquí al panel con la colega Natalia, le decía que estos temas tenemos que verlo con otros lentes, ¿verdad? Una cosa es el derecho administrativo en general y cómo estamos aplicando los institutos propios del derecho administrativo, y otra cosa es cómo tenemos que aplicar estos institutos dentro de la realidad ambiental. Y para ello tenemos que hablar necesariamente de lo que es el nuevo paradigma en materia ambiental. Y este nuevo paradigma nos va a hacer aplicar de manera diferenciada, como les contaba, todos aquellos actos habilitadores de actividades, obras o servicios sociales y económicos. A estos actos habilitadores los vamos a conocer por lo general normalmente les decimos licencias, autorizaciones, permisos e incluso lo que llamamos concesiones. Ahora, nosotros tenemos que aplicar de una manera diferenciada todos estos institutos, porque la realidad ambiental que estamos viviendo así nos lo exige. Estamos viviendo una nueva era geológica que se llama la era del antropoceno, donde por primera vez el ser humano fue capaz de cambiar un estrato geológico del planeta. Estamos viviendo una triple crisis planetaria, una crisis en cambio climático, que le llamamos la crisis climática o emergencia climática, una crisis en contaminación y una crisis de pérdida de biodiversidad. Estamos frente a una quinta extinción masiva de especies sobre el planeta. La última extinción masiva que tuvo este planeta fue cuando cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios, para que tengamos una idea de la gravedad de lo que estamos viviendo. Entonces, esta nueva realidad tenemos que verla con un nuevo paradigma, y el derecho no se puede quedar atrás, y por supuesto que el derecho ambiental mucho menos, ¿verdad? El derecho ambiental es un derecho disruptivo que nos hace ver las cosas y aplicar los institutos clásicos del derecho de una manera distinta a como lo hemos venido haciendo de manera clásica. Entonces, estamos hablando de que estamos frente a un nuevo paradigma ambiental, y este nuevo paradigma ambiental se caracteriza por la tutela efectiva del derecho como tal en general, del derecho administrativo, del derecho ambiental, por supuesto, en la medida de que tenemos que lograr satisfacer y cumplir y defender lo que vamos a denominar el interés público ambiental. También este paradigma se caracteriza por el reconocimiento del derecho humano al ambiente como un derecho humano limpio, saludable y sostenible. Este reconocimiento a nivel planetario se dio en junio del año anterior a raíz de un reconocimiento que dio la Asamblea General de Naciones Unidas por consenso, o sea, sin oposición, ¿verdad? Lo cual eso es muy difícil en materia de derecho internacional público, y se logró en materia del derecho humano al agua, el derecho humano al ambiente sano y ecológicamente equilibrado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. También este paradigma o nuevo paradigma se caracteriza por la consolidación de una serie de principios generales del derecho ambiental que vienen a cambiar la genética, como dijimos, de los distintos instrumentos, de los distintos institutos clásicos, en este caso del derecho administrativo, que es el que estamos trabajando nosotros ahora, y los tenemos que aplicar, como les decía, de forma distinta. Y me refiero a los principios de progresividad, al principio de no regresión,
al principio pro natura, al principio de prevención, al principio de precaución, y uno muy importante que a veces no le ponemos mucha atención, que es un principio de rigurosidad científica, porque todos y cada uno de los actos administrativos que emite la administración pública tienen que estar fundamentados en las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica. De lo contrario, los actos administrativos habilitadores, como les decía, los de autorización, licencias, permisos, se constituyen en arbitrariedades administrativas. Y como arbitrariedades, deberían estar proscritas del ordenamiento jurídico. En esta materia, los aplicadores del derecho, como por ejemplo la policía ambiental, tienen que lograr buscar al menos un justo equilibrio entre todos los intereses involucrados. Los intereses de los administrados, los intereses de los particulares y el interés público ambiental. Ahora bien, a la hora de hacer un balance entre los derechos de incidencia colectiva, llámese los intereses difusos, los intereses colectivos, los intereses individuales homogéneos, cuando están en contraposición con los intereses particulares, la balanza necesariamente tendrá que irse un poquito hacia el lado de los derechos de incidencia colectiva, especialmente tres derechos que tienen rango de derechos humanos convencionales y derechos humanos constitucionales, como lo son el derecho a la salud, el derecho al ambiente y el derecho a la seguridad que tenemos todos como personas. Todo este cambio de paradigma tendremos que verlo dentro de lo que vamos a denominar el Estado de Derecho. Y en materia ambiental nosotros trabajamos el concepto Estado de Derecho Ambiental. De hecho, la propia Corte Suprema de Justicia de Argentina lo ha venido trabajando en algunas sentencias bastante relevantes. ¿Qué es el Estado de Derecho en materia ambiental? Bueno, ese es el medio, este Estado de Derecho como tal es el medio idóneo para alcanzar el fin superior de conservación, el uso racional, sostenible, equitativo, solidario de los bienes y servicios ambientales, y a la vez este Estado de Derecho debe asegurar la tutela del resto de los derechos humanos con el objetivo máximo de satisfacer, como les decía ahora, el interés público. Y ese interés público significa, ni más ni menos, que respetar los derechos humanos a la salud, al ambiente, a la seguridad, en cada uno de estos actos administrativos, ya sea de habilitación, como por ejemplo las licencias, las autorizaciones, los permisos que muchos de ustedes tienen que controlar y fiscalizar luego. Entonces, aquí como podemos ver, aquí vemos una pequeña filmina sobre la ponderación que hay entre los intereses individuales y colectivos, donde el aplicador jurídico tratará de equilibrar esa balanza en la medida de lo que sea posible. Pero cuando no es posible equilibrar esa balanza, necesariamente la balanza se tendrá que inclinar hacia la tutela de los derechos humanos. Ok, refiriéndonos siempre sobre los actos habilitadores, las autorizaciones, las licencias, los permisos. El jurista argentino, el connotado Aníbal Falvo, en un trabajo académico, hace ya algunos años, tal vez unos 8 o 9 años, realizó un catálogo que él determinó como un catálogo de rasgos y perfiles específicos que deben tener los actos administrativos habilitadores en materia ambiental. Empezando por una obligación de inocuidad como fundamento principal de todos estos actos. O sea, el primer objetivo a la hora de emitir un acto habilitador de una actividad, una obra, un proyecto, es lograr la inocuidad de esa actividad, obra o proyecto como primer objetivo. Y luego, un objetivo de no nocividad. O sea, que no basta con que sea inocuo, sino que además que sea no nocivo. Este tipo de actos administrativos son provisionales. Entonces, una característica de estos actos es su provisionalidad. Esto a raíz de, como veremos ahora en algunas sentencias interesantes, donde los jueces han determinado que estos actos son tan importantes que tienen que estar sujetos a un control permanente, incluso jurisdiccional y administrativo. Además, los permisos, licencias, autorizaciones en materia ambiental tienen que ir sujetos a las reglas de la ciencia y la técnica, y resulta que las reglas de la ciencia y la técnica van cambiando con el tiempo. O sea,
a través de la mejor tecnología posible, se van actualizando y se van acomodando los nuevos requisitos en materia ambiental. Entonces, de ahí de que estos actos se caractericen por ser provisionales. También existe una obligación de las autoridades administrativas o del Estado de actuar en defensa de la salud, del ambiente y de la seguridad. Esta es una obligación de carácter positivo que la vamos a ver en este tipo de actos. También los actos habilitadores, y este es un tema que lo vamos a desarrollar ahora en una sentencia muy interesante de Colombia, Chile, Costa Rica y Argentina. Este tipo de actos no obligan al Estado en ningún sentido a favor del habilitado. ¿Qué significa esto? Que existe una prevalencia o una preeminencia de los derechos colectivos por sobre los derechos individuales, incluyendo los derechos el derecho de propiedad. Por lo tanto, tanto la doctrina como la jurisprudencia comparada llega a la conclusión de que este tipo de actos no generan derechos adquiridos, no generan situaciones jurídicas consolidadas, no se generan hechos consumados. Y más bien, cuando este tipo de actos se prestan para menoscabar derechos humanos como la salud, la vida, la seguridad o el ambiente, podríamos estar frente a lo que el nuevo Código Civil de Argentina llama el abuso del derecho, que nosotros desde el derecho ambiental denominamos abuso del derecho o el abuso ambiental del derecho. Otro de las características de este tipo de actos es su rigurosidad. Por eso Falvo nos habla de rigor. En mi país, en Costa Rica, esto es un principio constitucional ambiental. Se le denomina principio de tutela científica o de objetivación de la tutela ambiental, que lo que básicamente dice es que toda ley, toda norma, todo acto administrativo tiene que estar sujeto a las reglas de la ciencia y de la técnica, con la finalidad de evitar arbitrariedades de la administración sobre los administrados. Por lo tanto, toda licencia, todo permiso, toda autorización tiene que sujetarse a los estándares preestablecidos técnica y científicamente que nos dicen cuál es el nivel tolerable o el nivel permisible, hasta dónde se puede realizar la actividad, obra o proyecto, los parámetros. Y por último, dentro de este catálogo de don Aníbal Falvo, perdón, este se lo metí yo, este es un agregado mío al decálogo de Falvo, tenemos que tomar en cuenta que este tipo de actos tienen una dimensión intergeneracional e interespecies. ¿Y por qué eso? Bueno, porque toda licencia, toda autorización, todo permiso, por lo general, van a tener 3 destinatarios de protección: las generaciones presentes, las generaciones futuras y las demás especies con las que compartimos el planeta. Entonces tenemos que hablar de esas 2 dimensiones, la dimensión intergeneracional entre las generaciones presentes y las generaciones futuras, porque a través de estos actos administrativos pretendemos legarle un medio ambiente igual o mejor a las futuras generaciones, pero también pensemos en las demás especies con las que compartimos el planeta. También son merecedoras de protección por parte de ese Estado de Derecho, en materia ambiental. Ahora les traigo un párrafo de un libro de don Alberto Brenes Córdoba. Él es el más importante tratadista civilista centroamericano del siglo pasado. Desde el siglo pasado, don Alberto Brenes Córdoba nos decía que el permiso concedido por las autoridades administrativas para establecer alguna industria u otra cosa que llegue a ser incómoda, de modo que produzca daños reclamables, no impide la acción de los perjudicados, porque tales permisos se otorgan siempre, aunque no se diga de manera expresa, sin perjuicio de terceros. Vean la sabiduría de una persona que escribe esto en 1920, para que tengamos una idea, hace más de 100 años. Ya tenía muy claro que ningún permiso, ninguna autorización se puede otorgar en perjuicio de terceros. ¿Y quiénes son los terceros? Hagamos una interpretación evolutiva de este tema. Bueno, en aquel momento era la gente probablemente colindante que vivía cerca de la actividad que podía afectarles. Hoy por hoy, esos terceros, a través de una interpretación pro natura evolutiva, 100 años después, son las generaciones presentes, son las generaciones futuras y son las demás especies. Esos son los terceros a los que don Alberto Brenes Córdoba se refería hace muchos años. Don Mario Valls
es una especie así como de Maradona del derecho ambiental argentino. Aquí Natalia me está diciendo que sí, haciendo la analogía, y quien me dio el privilegio de prologarme 2 libros en su momento, lo consideré mi padre académico. Don Mario nos decía que la proliferación de actividades dañosas del ambiente derivadas del ejercicio abusivo de concesiones, autorizaciones o derechos ha obligado a regularlas para encuadrarlas en los límites de la licitud y evitar su ejercicio abusivo mediante una variedad de normas jurídicas que limitan los derechos y garantías individuales y prevalecen sobre la voluntad de las partes. Por eso es que muchas normas ambientales son de orden público. Don Mario lo tenía muy claro. La normativa ambiental es de orden público, por lo tanto prevalece sobre los intereses de los particulares. Don Mario nos reconocía la facultad estatal de aplicar las normas ambientales incluso a situaciones anteriores. O sea, si una actividad, obra o proyecto se viene desarrollando y durante el periodo en que se otorgó ese permiso, esa licencia, la normativa cambió para hacerla más estricta, esto a raíz del principio de progresividad en su faceta de gradualidad que tienen ustedes en la Ley General del Ambiente, por ejemplo. Para don Mario Valls, esto no significa que se transgreda el principio constitucional de irretroactividad de las normas. Entonces, en esta materia, el principio de retroactividad se puede flexibilizar, estirar, lo tenemos que interpretar de manera diferente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo las normas ambientales están siendo modificadas, en teoría, como debe ser, al menos en el mundo ideal, para hacerlas más estrictas de acuerdo a las reglas de la ciencia y de la técnica. Entonces, toda actividad que ya se viene desarrollando, pero que la normativa va cambiando, en el momento que tenga que solicitar una renovación o una nueva autorización, tendrá que adaptarse a la nueva normativa que está vigente sin que pueda alegar, y ahí vienen las palabras mágicas, que existen derechos adquiridos. En esta materia no existen derechos adquiridos porque nadie tiene el derecho adquirido a contaminar. Don Jesús Jordano Fraga, es un connotado jurista de la Universidad de Sevilla en España, dice que en materia de licencias no existen derechos adquiridos. Por lo tanto, los licenciatarios deben adaptarse a la legislación ambiental que se vaya dictando, porque nadie tiene ganado el derecho adquirido a contaminar. Y por lo tanto, la nueva normativa tendrá que ajustarse y la nueva licencia, las nuevas autorizaciones a la mejor tecnología posible. De ahí precisamente viene el tema de la provisionalidad que nos habla el jurista español José Esteban Pardo. Provisionalidad a raíz de los constantes avances de la ciencia y la técnica. En esta materia, la ciencia avanza a pasos agigantados, el derecho no se puede quedar atrás. Por eso es que las autorizaciones y las licencias tendrán que ser provisionales y ajustarse todo el tiempo a la mejor tecnología posible, a la normativa más estricta que se vaya promulgando en el tiempo. El mismo Aníbal Falvo dice que el sujeto, el administrado o el autorizado debe adecuar su actividad a procesos, a los nuevos datos que vayan surgiendo, o bien deberá cesar en su actividad. Esto nos lleva a hacer un listado de características que tienen los actos administrativos habilitadores. Dijimos que una característica es la provisionalidad, una característica u otra es la imposibilidad de generar derechos adquiridos y por supuesto la prevalencia o preeminencia del ambiente, la salud o la seguridad por sobre otros intereses que pudieran estar en contraposición con ellos. ¿Cómo han venido trabajando los tribunales estas materias a nivel comparado? No vayamos muy largo, vean esta sentencia, no sé si muchos de ustedes la conocen, es una sentencia de 1887, podemos decir que es un leading case del siglo XVIII, argentino, ¿verdad? Por supuesto. Se llama el caso de los saladeristas por contaminación de un río de 1887 y vean este extracto de la sentencia. Ninguno puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad y especialmente con el ejercicio de una profesión o de una industria. Ahí ya
los jueces en aquel momento de la Corte Suprema de Argentina nos venían delineando eso que hoy conocemos como el ecoabuso del derecho o el abuso del derecho en materia ambiental. Nadie puede usar su propiedad para generar daños. Este es este es un voto de la Sala Constitucional de mi país. Vean lo que dijo la Sala en el 2004. Estima la Sala que en tratándose de materia ambiental y de la preservación de derechos a la salud, a la vida o a la seguridad de las personas, no solo no puede considerarse la existencia de derechos adquiridos, sino que, además, el Estado siempre cuenta con la posibilidad de exigir el cumplimiento de nuevos requisitos a las diferentes actividades que desarrollen los individuos, aun cuando el inmueble o el tipo de labor que se realiza sea anterior a la modificación de la ley que exige nuevas condiciones. Vean que ahí está como muy claro, ¿verdad?, este tema. Frente al interés particular de un individuo a desarrollar una actividad, dice la Sala Constitucional de mi país, prevalecerá sin duda alguna el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sigo con la misma sentencia. El derecho que le asiste a toda persona de gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como también el derecho a la vida, a la salud o a la seguridad de las personas, predomina sobre el interés privado de la explotación, en este caso que era una actividad de parqueo de cisternas sin autorización o licencia administrativa. Este es un voto del 2004. Veamos otras características de los actos administrativos habilitadores desarrolladas por sentencias latinoamericanas. Sentencias de punta, ¿verdad? Eso es muy importante decirlo, son precedentes muy importantes. Por ejemplo, la obligación de ejercer un control de las actividades potencialmente dañinas, el tema de la posibilidad de aplicar retroactivamente, yo le llamo entre paréntesis o comillas, la nueva normativa a actividades que se vienen desarrollando con anterioridad, el poder y el deber de modificación de requisitos o condiciones por parte de la administración pública en las autorizaciones, licencias o permisos y, por supuesto, la provisionalidad. Ok, una sentencia del 2006 de mi país dice así: en materia de salud pública, los permisos son otorgados por periodos cortos, con la intención de que el control que ejerza el Estado, en este caso a través del Ministerio de Salud, de las actividades potencialmente lesivas de la salud pública, sea un control constante y efectivo. Ahí justifica por qué es que este tipo de actos tienen que ser provisionales y expedidos por un periodo corto de tiempo. Vean lo que sigue diciendo esta sentencia. Al acudir la amparada a solicitar la prórroga de su permiso, en el fondo lo que hizo fue requerir una nueva licencia, por lo que en ese momento la administración no solo podía, sino que debía, además, exigirle el cumplimiento de toda normativa vigente a la fecha de su nueva solicitud. O sea, aquí hay una interpretación que dice que cuando una licencia hay que renovarla, una autorización o un permiso, lo que se está haciendo en el fondo es solicitar una nueva, que le den un nuevo plazo. Entonces, la administración está obligada a exigir la normativa del momento en que va a otorgar el acto de renovación de una actividad, obra o proyecto a través de una licencia, una autorización o un permiso. Corte Suprema de Justicia de Chile, un voto relativamente reciente, del 31 de marzo del 2021, dice así: las autorizaciones administrativas en materia ambiental revisten el carácter de orden público, palabra mágica, orden público, por lo que son susceptibles de modificación al variar las condiciones bajo las cuales se concedieron, sin que ello signifique una aplicación retroactiva de la nueva regulación, sino solo una adecuación de las condiciones bajo las cuales el derecho debe ejercitarse. Entonces vean que aquí en la Corte chilena, la máxima Corte chilena, también tiene claro que los permisos, las licencias, las autorizaciones tienen que amoldarse a las situaciones sobrevinientes posteriores. Por lo tanto, es posible aplicarle la normativa más reciente sin que se pueda alegar que existen derechos adquiridos. Sentencia de 1993 de la Sala Constitucional de mi país. Dice, 5 minutos, vamos en esas. En detrimento de la salud pública, no existen derechos adquiridos ni situaciones consolidadas.
la empresa debe adecuar sus instalaciones y funcionamiento a las disposiciones que en esta materia establezca el Estado, sin importar, como en este caso, que aquella haya operado antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa, a la que en todo caso deberá adecuarse en un plazo razonable. Principio de gradualidad, que lo tienen ustedes en la Ley General del Ambiente. Vamos a ver una sentencia donde se ha aplicado los principios preventivo y precautorio que nos obligan a reinterpretar estos institutos de los actos habilitadores. Esta sentencia del 2013 dice que, de la Sala Constitucional de mi país, que cuando el estado de certeza no está presente, el Estado debe resguardar otros principios, refiriéndose al precautorio. Toma en cuenta la Sala que el interés por agilizar los trámites administrativos nunca puede ceder ante el principio precautorio, especialmente si se está frente a actividades peligrosas para el ambiente y para el ser humano. Voy a saltarme esta para ver esta de Colombia que me interesa, del Consejo de Estado de Colombia, 2020. Resulta legítimo sujetar la ampliación del término de vigencia de la licencia al cumplimiento de tales obligaciones, con base en el principio de prevención, pues de esta manera la administración cumplió su función de prevenir que el desarrollo del objeto social del demandante generara daños ambientales. Aquí la administración le dijo, yo le extiendo el plazo de vigencia siempre y cuando usted me cumpla con los nuevos requisitos, la nueva normativa. Y aquí dice que por el principio de prevención, eso lo puede realizar la administración pública. En esta sentencia del 1 de abril del 2021, la Corte Suprema de Justicia de Chile nos dice que la interpretación tiene que ir de acuerdo y no contradecir, por lo tanto, el principio de precaución en materia ambiental. Y esto obliga que ante situaciones sobrevinientes, como en el caso que vamos a ver ya casi, sea posible que la administración modifique las condiciones por las cuales otorgó el acto administrativo habilitador. Vean que en este caso la Corte Suprema de Chile dice, en este voto del 2021, las resoluciones de calificación ambiental, que son como las evaluaciones de impacto ambiental, comprenden el marco normativo general y específico en virtud del cual se ejecuta un proyecto. Las que, atendida su naturaleza de autorizaciones, deberán siempre adecuarse a las circunstancias del medio ambiente y la normativa que pudiera afectarlas en el transcurso de su vigencia. Este es un voto muy interesante del 2017 de la Sala Constitucional de mi país. Una municipalidad otorga un permiso de uso de suelo que lo habilita a realizar ciertas actividades en ese sitio, pero como por arte de magia, después de otorgado la autorización, aparece una naciente de agua. Eso es mentira, una naciente no aparece de un día para otro, simplemente la información fue omitida en su momento cuando la municipalidad otorgó el permiso. Bueno, en este caso, siendo una condición sobreviniente, dice la Sala Constitucional que debe dársele primacía a la protección del recurso hídrico. Y por lo tanto, la autorización de uso de suelo deberá ajustarse a ese hecho, que es un hecho nuevo, sin necesidad de que la administración deba recurrir a un procedimiento en el contencioso administrativo para anular un acto creador de derechos. Entonces, es una excepción en donde la administración puede excepcionar, es una excepción donde la administración no debe cumplir entonces con ese requisito de ir a donde un juez a anular un acto creador de derechos subjetivos. Razones sobrevinientes ambientales sería la razón, la excepción. También aquí, este es un voto interesante ya para ir cerrando. Vamos a irme para atrás. Ay, no. Se me fue. ¿Cómo me devuelvo? Ahí. Vamos a ver. Estábamos rápidamente. Este voto, a través de la administración pública y la Asamblea Legislativa, en estos procesos de desregulación que son muy comunes en nuestros países, en el caso costarricense, permitió a través de una norma jurídica el otorgamiento y la prórroga de permisos de uso de mercurio a través de declaraciones juradas hechas ante un notario. Bueno, en este caso, la Sala Constitucional dice que si bien la declaración jurada podría ser un instrumento que pudiera servir para sustentar el cumplimiento de requisitos que permitan extender una autorización,
Ello aplica para actividades que no impliquen ejercicio de actividades peligrosas o insalubres para el ser humano o que puedan provocar considerables daños al ambiente. O sea, no se vale a través de declaraciones juradas permitir, habilitar actividades, obras o proyectos que son perjudiciales, o sea, que son altamente perjudiciales para el ambiente. Ya para cerrar, porque ya sé que estoy fuera de tiempo, recapitulemos. Primer requisito o característica que tienen los actos habilitadores: la inexistencia de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. Las actividades tienen que ir adaptándose a la legislación ambiental, sanitaria y de seguridad que se vaya promulgando con el tiempo. El Estado y la administración tienen la potestad de modificar los actos habilitadores en el transcurso del tiempo y se encuentra limitada por los principios de prevención, precaución, progresividad, no regresión, pro natura, y especialmente estos permisos tienen que ir de la mano con las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica para evitar todo tipo de arbitrariedades. La prohibición de retroactividad no se encuentra en contraposición con el poder deber conferido por la administración de velar de modo continuado y progresivo con el cumplimiento de sus obligaciones para satisfacer el interés público ambiental. Existe un deber de fiscalización preventivo y precautorio por parte de las autoridades de todos los actos administrativos habilitadores, que puede llegar a hacer cesar, por supuesto, la actividad originalmente permitida o incluso cancelar la habilitación otorgada. Y los hechos sobrevinientes, o sea, el caso este que les dije, de que por arte de magia, como un milagro, apareció una naciente dentro de un terreno privado, habilitan la modificación de los actos administrativos otorgados antes de que se tuviera conocimiento de un hecho sobreviniente. Por tanto, es necesario incorporar criterios como los que nos decía Falvo: criterio de inocuidad, no nocividad, provisionalidad, prevalencia de los derechos de la colectividad, principio de rigurosidad, las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, y por supuesto tomemos en cuenta las dos dimensiones de la justicia ambiental: la dimensión intergeneracional y la dimensión interespecies. Todo esto como un paquete de componentes esenciales que van a caracterizar las nuevas dimensiones de la tutela del interés público frente a las actividades, obras o proyectos que puedan generar impactos ambientales negativos sobre el ambiente, la salud y la seguridad. Y con esto termino antes que me bajen de aquí, obligado. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario Peña Chacón, desde San José de Costa Rica. Gracias también por la puntualidad, así podemos continuar con el programa previsto. Ahora vamos a dar paso al panel número 3, aspectos técnicos de la inspección. Para eso vamos a invitar que pasen al escenario. En primer lugar, Paula Andrea Ramírez, de Buenos Aires. Ella es directora de Monitoreo Hídrico de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, que abordará el tema gestión integral de cianobacterias en la provincia de Buenos Aires, abordando la temática gestión ambiental asociada a la industria en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Recibimos a Elizabeth Graciela Ruiz, de Tierra del Fuego. Ella es directora de Control y Fiscalización Ambiental de la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia de Tierra del Fuego. Moderando este panel va a estar Edo Bertuccelli, abogado de la Policía Ambiental. Los dejo con ello entonces. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar presentes. Este es el tercer panel. Vamos a presentar a la señorita o señora Paula Andrea Ramírez, de Argentina, que va a disertar por la gestión integral de las cianobacterias en la provincia de Buenos Aires, y brevemente vamos a contar que su cargo es directora de Monitoreo Hídrico de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires. Se desempeña como directora de tal subsecretaría, es licenciada en Administración Ambiental y especialista en Gestión Ambiental
de la Facultad de Ciencias Ambientales perteneciente a la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, y es especializada en cambio climático, conservación y uso sostenible de los humedales. Así que bienvenida y adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. En principio, felicitar y saludar a la organización de este evento y felicitarlos por la iniciativa. Está muy hermoso todo y la verdad que es muy bueno poder estar acá en un diálogo presencial con las distintas provincias para conocer todas estas experiencias. Como bien lo señalaba Edo, nosotros desde la provincia de Buenos Aires vamos a presentarles nuestra experiencia del programa de gestión integral de cianobacterias. Lo primero que quiero aclarar es que yo soy licenciada en gestión ambiental, no soy especialista en el tema de las cianobacterias y lo que voy a presentar es el programa de gestión, así que preguntas de tipo científico le tengo que escribir a los asesores científicos para que lo tengan en cuenta. Simplemente voy a hablar de qué son de manera muy general. Las cianobacterias son seres milenarios, gracias a ellas nosotros hoy tenemos el oxígeno que respiramos, están de forma natural en los cuerpos, en los sistemas acuáticos, pero el problema lo tenemos para nosotros como especie cuando hay floraciones, es decir, cuando hay un crecimiento, una floración como lo llamamos, cuando se reproducen. ¿Por qué? Porque entre el 50 y el 70% de esas floraciones pueden llegar a ser tóxicas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué ocurren estas floraciones? Esta reproducción excesiva de cianobacterias la tenemos por un proceso que es la eutrofización, que también es un proceso natural, pero que nosotros y nosotras con nuestras actividades socioproductivas lo aceleramos, cuando aportamos principalmente nitrógeno y fósforo a esos cuerpos de agua y se ven favorecidas por ciertas condiciones como por ejemplo olas de calor, las altas temperaturas, baja cantidad de lluvias, o sea, les estoy describiendo todo lo que sufrimos en la provincia de Buenos Aires y creo que gran parte de la Argentina también lo vivió. Mucho calor, pocas lluvias, bajante sequía, bueno, es el escenario ideal para que proliferen, sin desconocer los aportes que le hacemos a estos ecosistemas con nuestras actividades. Entonces, ¿por qué son peligrosas estas cianobacterias? Porque generan unas toxinas que pueden ser de 3 tipos, que pueden afectar o la piel y las mucosas, que serían las dermatoxinas, al sistema digestivo, las hepatotoxinas, o al sistema nervioso, que son las neurotoxinas. ¿Cómo podemos estar expuestas o expuestos a esta intoxicación? Es una intoxicación de manera médica, como se describiría, cuando ingerimos peces o algún otro ser vivo que saquemos del agua para comerlo a través de la ingestión, cuando hacemos contacto con el agua, principalmente con la inmersión, igual si hacemos contacto simplemente en la piel, por eso hablamos de la afección de la piel. Inhalación, cuando por ejemplo generamos con un remo o con una hélice en un deporte que hagamos, el spray de estas cianobacterias pueden transportar las toxinas. Entonces por eso nosotros van a ver que entramos a regular las actividades que se hacen, estamos hablando de aguas recreativas, ¿sí? Porque si es agua que se utiliza para el consumo humano, estamos hablando de otra cosa, tiene otro tipo de protocolos. Esto estamos hablando de un programa que se implementa en aguas de uso recreativo. Bueno, entonces ya les hablé del peligro que representan para nosotros y cuáles serían esas vías de intoxicación. Muy bien. Lo que nos pasó en la provincia de Buenos Aires es que en noviembre del 2020 hubo una gran floración que hizo que en la toma de agua
que tiene nuestra empresa proveedora del servicio, tuvo que suspender operaciones durante más de 24 horas. Esta floración, bueno, no fue una primera alerta, se vieron también imágenes de estas floraciones en Puerto Madero, etcétera. O sea, como que lo común era que pasaran en el lado de la costa del Uruguay, pero como que no habían llegado a esta parte del río. Inmediatamente pasó esto, nos tuvimos que suspender el servicio de agua, etcétera. Bueno, ¿qué hacemos con estas floraciones? Porque además con el fenómeno del cambio climático, que cada vez sabemos que va a ser más fuerte, con todo el contexto de la sequía, de las olas de calor, etcétera, bueno, es un problema que tenemos que abordar desde la gestión pública. Entonces, la decisión del subsecretario Guillermo Jelinski fue crear un programa de gestión integral de cianobacterias que está estructurado en 3 aspectos. El primero es la adaptación, para lo cual desarrollamos una herramienta muy simple, que es un sistema de alerta temprana, conocida popularmente, la conocemos como el cianosemáforo. Una segunda medida que es la mitigación, que en esa recién estamos, no es tan sencilla, estamos tratando de avanzar. Les estoy hablando de un programa que empezó a partir de una floración excesiva en diciembre del 2020. O sea, es lo que llevamos transcurrido en la experiencia de este programa, donde nosotros proponemos la generación de planes de manejo de cuerpos de agua. Es decir, nos gustaría adentrarnos un poco en pensar qué estamos haciendo con esos cuerpos de agua, que les estamos dando nitrógeno y fósforo para que se generen estas floraciones. Y un tercer componente que es la articulación, que lo hacemos a través de un programa permanente de educación y comunicación. Bueno, el primero, que es el sistema de alerta temprana, nosotros lo hemos estructurado de la siguiente manera. Para poder tener ese cianosemáforo que ustedes ven ahí abajo, son los 4 colores que se utilizan en la gestión de riesgos, verde, amarillo, naranja y rojo. Nosotros tenemos 3 componentes. El primero, tenemos un monitoreo satelital, tenemos una científica que ha desarrollado un algoritmo, lo adaptó tanto para el Río de la Plata como para las lagunas someras del interior de la provincia de Buenos Aires. Porque también esto hay que contarlo. En principio fue la floración en el Río de la Plata, inmediatamente empezó a andar el cianosemáforo para la región capital del Río de la Plata. En principio éramos La Plata, Berisso y Ensenada, pero posteriormente empezó a hacerse evidente, porque no es que las cianobacterias aparecieron ahora, sino que estas floraciones ya existían, pero apareció siendo evidente también para nosotros como gestión en las lagunas del interior, que son otro tipo de cianobacterias, donde se requiere otro tipo de calibración, por ejemplo, para el satélite, etcétera. No voy a entrar en ese detalle ahora, pero bueno, el primero es el monitoreo satelital. El segundo componente es el monitoreo de campo, que acá es fundamental y es algo que tejemos con los municipios y con la ciudadanía. Y el tercero, que es hoy por hoy uno de los retos más difíciles que tenemos en esta componente del sistema de alerta temprana, que es el tema de los análisis de laboratorio. Ahora después les voy a contar un poco más en detalle. Brevemente, acá en este monitoreo satelital, nosotros tenemos a la doctora Andrea Droz. Ella ha tenido un premio, un reconocimiento a nivel nacional por este trabajo que ha desarrollado, donde ustedes ahí pueden observar, nosotros hoy podemos tener monitoreados satelitalmente tanto la costa del Río de la Plata como las lagunas someras de la provincia de Buenos Aires y los cuerpos de agua que son grandes. Como también algo lo explicaban esta mañana, la limitación del monitoreo satelital es que si está nublado no vemos qué pasó, y si son cuerpos de agua, arroyos, por ejemplo Tapalqué, San Antonio de Areco, no los alcanza a ver el satélite. Y bueno, porque también pueden haber que las indicaciones en esta calibración, por ejemplo, el satélite crea que hay un alto índice de clorofila
y vas a ver, y es una laguna que está sin agua y hay mucha macrófita o floración, perdón, hay muchas palustres alrededor y el satélite lo interpreta como que es clorofila. Por eso es muy importante corroborar con monitoreo de campo. Entonces, hoy estamos pudiendo medir clorofila y la ficocianina, que se usa como un indicador de presencia de cianobacterias. No voy a explicar más porque no puedo dar más detalle técnico, pero bueno, es la parte del monitoreo, de ese primer monitoreo satelital, que se complementa, como les decía, con este monitoreo de campo. Entonces, ¿qué hicimos? Sistematizamos en una ficha muy simple necesitamos que los municipios nos reporten. Les dijimos, bueno, tomen 3 fotografías, una de la orilla, una así como hacia el horizonte y otra de una botellita de agua que tengas. Nosotros les damos una probeta, la dejas reposar 10 minutos y con un fondo blanco atrás, ahí miras qué pasó con el color del agua. Y ahí ven la ficha y el formulario de campo donde, bueno, complementan este tipo de información. Este es el monitoreo de campo que centralizamos y trabajamos con los municipios. Y ahí están los aspectos que nosotros vemos: el color del agua, la intensidad de la coloración, el olor del agua, aspecto del agua. Promovemos que se incorpore el disco de Secchi en la evaluación y el sobrenadante. Y este tercer componente, que es el análisis de laboratorio, lo estamos haciendo con 2 laboratorios de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Uno pertenece a la Autoridad del Agua y el otro depende a la Dirección Provincial de Hidráulica, donde básicamente miramos concentraciones de clorofila, nitrógeno, fósforo, pero también se hace un conteo de cianobacterias. Cuando vemos que hay una cantidad determinada, se pasa a hacer el análisis de microcistina. Este es hoy por hoy lo más difícil que tenemos para llevar a cabo. ¿Por qué? Porque estos análisis de laboratorio son muy costosos. Estamos hablando de una provincia muy extensa, más o menos tenemos el tamaño de Italia. Somos 135 municipios, 17 millones de personas, o sea, no vamos a poder hacer análisis de agua de todo. Entonces, además, cuando los análisis llegan a estar, ya pudo haber pasado la floración. Por eso hemos hecho es tan importante este primer monitoreo de campo y satelital, que sí nos permite activar un sistema de alerta temprana, pero en los análisis de laboratorio los utilizamos cuando tenemos que levantar una bandera sanitaria de una laguna o cuando hay dudas, cuando hay un amarillo en el satélite, en el cianosemáforo, perdón. Bueno, y este es el cianosemáforo. Son estos 4 colores. El verde significa que está todo bien, no hay ningún riesgo. El amarillo es un riesgo bajo, es decir, hay un riesgo bajo de que hayan floraciones de cianobacterias. ¿Qué restricción le damos al amarillo? Simplemente le decimos, ingrese al agua, pero al salir, lávese con agua limpia. Y esté atento a que haya, así ve manchas verdes o cómo ve el color del agua. Ay, perdón, que no expliqué los otros colores. El naranja es un riesgo medio. Ahí ya aplicamos la bandera sanitaria, que es ese círculo rojo con la bandera verde. Y ahí ya le decimos a la gente, por favor, no ingrese al agua, no haga inmersión, porque ya hay una floración en desarrollo. Y el nivel rojo ya es mucho más intensa la floración, pero igualmente ya aplica la bandera sanitaria. Es decir, nosotros con el cianosemáforo estamos previniendo, es un sistema de alerta temprana, que haya un contacto con una posible intoxicación con una toxina proveniente de cianobacterias. Y ahí les pedimos que pongan especial también cuidado con los niños, niñas que juegan en la arena, que pueden verse atraídos de jugar con estas manchas verdes, y a las mascotas, que también son muy sensibles a este tipo de toxinas.
Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para actualizar ese cianosemáforo? El procedimiento es también muy simple. Nosotros tenemos un referente por cada uno de los municipios que nos manda el monitoreo de campo, es decir, las fotos y la ficha, nos la manda a la Dirección de Monitoreo Hídrico. Ellos tienen un contacto permanente, directo, con nosotros por WhatsApp. La ficha la tenemos en un Google Forms, o sea, les estoy dando todo, cero inversión, o sea, está todo muy sencillo de hacer. Lo complementamos ese monitoreo de campo con ese monitoreo satelital y sí tenemos un grupo de científicos especialistas en este tipo de floraciones. En nuestro equipo está el doctor Facundo Bordet, que tiene más de 20 años de experiencia con cianobacterias y que hace más de 15 años desarrolla un programa de monitoreo en Salto Grande. Entonces también su incorporación ha hecho que nos ahorremos muchos pasos, digamos, que ya él hizo. Entonces ahí este grupo de científicos y especialistas determina el nivel de la alerta, porque se complementa con los especialistas que tenemos dentro de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Nos dicen cuál es el nivel de alerta y acá hay un factor muy importante, que es el de la comunicación. Porque nosotros tenemos ya preparado también la cartelería, las gacetillas de prensa, o sea, y hablamos con los encargados de prensa de cada municipio, de cómo hay que anunciarle a la población. O sea, no es fácil decirle a un municipio que vive del turismo alrededor de una laguna, su laguna no quieren ni siquiera un color amarillo, o sea, todos quieren verde. Y también eso cómo se lo comunican a la gente, porque tampoco podemos sembrar pánico, sino que necesitamos necesitamos que la gente se cuide, ¿sí? Simplemente. Bueno, entonces, desde el área de comunicación de la subsecretaría, se le comunica, se eleva la alerta, se publica y se le pasa a los municipios. Si ustedes hoy ingresan a ese link, www.gba.gov.ar/cianobacterias, van a encontrarse un My Maps donde está actualizado cómo están los diferentes cuerpos de agua y los distintos puntos del Río de la Plata con respecto a las floraciones de cianobacterias. Ya les conté todo lo que hay que hacer antes para poder llegar a este resultado final de este mapa. Hay muchos equipos trabajando detrás de esto. Es un equipo muy grande de personas que hay para sostener este programa. Bien, este era el sistema de alerta temprana. El componente de educación y capacitación, durante 2002, nosotros ya tenemos en la plataforma Moodle del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos este curso virtual. El año pasado llegamos a 576 personas. Nosotros abrimos un aula para los agentes públicos, digamos a nivel provincial y municipal, pero hay un aula que abrimos para la comunidad, porque acá es muy importante que la comunidad esté empoderada en el tema, que aprenda que el agua verde no es un agua linda, que pueda ellos mismos reconocer esas floraciones y que le ayuden al municipio a hacer el monitoreo de estos cuerpos de agua. En este momento estamos en la 5ª cohorte con más de 200 personas y nos ha pasado que al curso se empezaron a inscribir personas de otras provincias, a las cuales también obviamente las recibimos, porque lo que queremos es que también esto se difunda y se conozca. Y hacemos talleres presenciales. Entonces, enseñarle a la gente en el municipio cómo usar el disco de Sechi, cómo se llena la ficha de campo, hacemos el ejercicio de la botella, bueno, es esto. Por eso yo les decía de tejer con el municipio. Se les entrega la bandera sanitaria y se les da indicaciones de cómo puede ser la cartelería. Esto son talleres que hemos hecho en Lobos, en Tigre. En Tigre es muy importante porque el Delta, para monitorearlo, se apoyan mucho también en la comunidad. Y este punto de los planes de manejo de cuerpos de agua es algo que es un puntapié que estamos haciendo. Nosotros generamos en ese taller un mapeo colectivo de conflictos y potencialidades en torno a qué está pasando con esa laguna
porque lo que nos gustaría es que el municipio pueda generar un plan de manejo que permita proteger ese cuerpo de agua. Por ejemplo, declarar una parte como área protegida, donde la misma regeneración vegetal, digamos, propia del ecosistema acuático, va a competir con las cianobacterias. O sea, son pequeñas medidas de mitigación del problema. Y estas son medidas de adaptación que los municipios han empezado a implementar. Entonces, establecieron en Junín duchas para que cuando haya bandera, hay color amarillo, bueno, la gente ingresa, pero tiene una ducha disponible a la salida, donde han implementado la cartelería, empiezan a colocar la bandera sanitaria, capacitación a guardavidas. Esto es hoy lo que tenemos en el cianosemáforo. Son 27 municipios, 21 lagunas y 55 puntos de monitoreo, y generalmente nos están pidiendo más municipios ingresar al sistema. Ese cianosemáforo, ese link, ese mapita que yo les conté, esta noticia del 22 de junio del 2022 salía porque teníamos 100.000 consultas. Calculo que ustedes se enteraron que recientemente tuvimos un evento de floración muy fuerte, nuevamente en la costa del Río de la Plata. Entonces, al 26 de marzo teníamos 577.000 vistas, porque la gente ha empezado a consultar el cianosemáforo antes de ir a hacer algún deporte o ir a alguna laguna, etcétera. Y como ven, es importante también que los medios de comunicación empiezan a difundir la temática. Y esto creo que es lo más importante, es que empieza a ser apropiado por la comunidad. Cuando menos pensamos, los diarios locales usan el cianosemáforo como o sea, es noticia y lo comunican. Para nosotros es como, bueno, la gente lo empieza a reconocer, a apropiar. Y esta foto es de la Feria del Agua que se hizo la semana pasada, donde un instituto de investigación que tenemos allá, el ILPLA, en la Ciudad de La Plata, hizo una genialidad. En las botellitas ustedes van a ver que hay una que nos indica cómo es el agua de color cuando el cianosemáforo es verde, amarillo, y son así, como que ya es una herramienta apropiada y ya la academia, la comunidad, los medios de comunicación empiezan a desarrollarla y a generar muchas cosas. Y acá, que es otra cosa que también hicieron desde la universidad con una app que se llama Preservamos, la gente puede reportar floraciones con esa aplicación. Esto no lo hicimos nosotros les pasamos la información y ellos se lo apropiaron y lo difunden. Entonces esto es ciencia ciudadana en torno al tema de las floraciones. Y ahí les dejo el código QR de un manual que lo pueden descargar. Como les decía, estamos generando también dentro del programa de comunicación y capacitación este tipo de materiales que sean muy fáciles y accesibles para la comunidad. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Paula. Quisiéramos preguntar si hay alguna duda, consulta de alguno de los asistentes. Bueno, nuevamente muchas gracias, Paula. Ahora vamos a presentar a Ruiz Elizabeth Graciela. Va a tratar sobre gestión ambiental asociada a la industria en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Ella actualmente se desempeña como director de control y fiscalización ambiental de la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia de Tierra del Fuego. Es profesor de física, ingeniero en recursos naturales renovables y tiene una especialización en ciencia de biología. Bienvenida y adelante. Gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a presentar entonces, acá está el título, Gestión ambiental promovida en la provincia de Tierra del Fuego asociada a la industria.
Primeramente me gusta comenzar con el mapa bicontinental de la República Argentina, elaborada por el Instituto Geográfico de la Nación, donde vemos a escala la Antártida en relación a la nación, y podemos entonces así observar los diferentes territorios que ocupa la provincia de Tierra del Fuego, que es provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur y Malvinas, haciéndola entonces una de las provincias más grandes de la República Argentina en territorio ocupado, ¿no? Una provincia de dos continentes, bueno, porque la provincia de Tierra del Fuego, parte está en el continente de América del Sur y parte en el continente antártico. Tenemos una zona norte en la parte oriental de la provincia de Tierra del Fuego. Tenemos una ciudad que se llama Río Grande, en la zona centro Tolwyn y en el sur de la provincia Ushuaia. En el último censo poblacional dio que somos 190.641 habitantes, una de las provincias que más crecimiento ha tenido desde el 2010 a la fecha. Esto no ha sido fortuito, esto ha sido porque desde el año 1972 se promovió, se sancionó la ley 19.640. En ese momento, en el año 1972, éramos territorio nacional con 12.000 habitantes, y el objetivo de esta ley fue fomentar el desarrollo insular. Esta ley perseguía estrictamente objetivos geopolíticos y económicos, tanto a nivel nacional como provincial. ¿En qué consta la ley 19.640 en las industrias? Bueno, establece un régimen fiscal aduanero para la provincia que exime del pago de impuestos tanto a las actividades industriales de los impuestos nacionales y aduaneros. Esto era entonces para poder crear desarrollo y para esto también poder poblar la isla, que en ese momento eran muy pocos habitantes y la mayoría eran extranjeros. De hecho, entonces podemos observar en la página del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, en la Secretaría de Industria, que el registro de puestos de trabajo promovido a la industria del año 2022 dio un promedio de 11.446 puestos de trabajo. Esto quiere decir la importancia entonces que fue la industria para el desarrollo de la provincia y para también la población de la provincia, con una cuestión también geopolítica, de gobernanza y de soberanía. Las actividades, digamos, promovidas al amparo de esta ley son las actividades, las industrias electrónicas, plásticas, textiles, pesqueras. Desde la Secretaría de Ambiente, que es a la que yo pertenezco, tenemos diferentes direcciones que son el equipo técnico que constan dentro de la Secretaría. En esos equipos técnicos está la Dirección General de Gestión Ambiental, que es a la que pertenezco, pero hay otras también equipos técnicos de otras direcciones generales que se trabajan mancomunadamente para la fiscalización y evaluación de muchas actividades productivas dentro de la isla. Si voy rápido, me dicen. Bueno, la Dirección de Control y Fiscalización Ambiental, a la cual pertenezco, las principales funciones entonces consiste en fiscalizar, controlar y el seguimiento ambiental de estas actividades productivas dentro de la provincia. Esto es reconociendo y trabajando sobre los conflictos socioambientales que impactan en el sector, donde efectivamente se han ido logrando importantes avances que voy a ir desarrollando en las sucesivas diapositivas. El marco normativo para las industrias específicamente, tenemos la Ley Provincial 105 de Residuos Peligrosos, su decreto reglamentario 599 del 94 y las resoluciones que la 692 tiene mucho que ver con la certificación ambiental que tienen que lograr estas industrias
para certificar ambiental anual y cumplir así con uno de los requerimientos que le da industria para seguir siendo una producción dentro de la ley 19.640, promovida, digamos. Y la otra resolución tiene que ver con la declaración jurada que tiene que presentar anualmente estas industrias. La trazabilidad de los residuos se da también con un documento legal que es el manifiesto, que en todos supongo lo tienen. El manifiesto es el documento legal que lleva el transportista de residuos peligrosos, que también está habilitado en la provincia, y es el que recoge o retira del generador los residuos peligrosos y los lleva al operador. En ese transcurso, el manifiesto entonces es firmado por el generador, que es el que concede el residuo, el transportista que lo recibe y el operador donde ingresa el residuo. Luego, el operador emite un certificado de tratamiento final y como que se termina la vuelta, se lo entrega al generador. Entonces tendríamos toda la trazabilidad del residuo en el manifiesto. También quería contarles en el contexto general de estas industrias que son categoría 1, pero digamos, son categoría 1 por la cantidad de residuos que generan y por la actividad y la complejidad, pero están dentro de otras categorías como categoría 2 o la categoría de residuos peligrosos. Entonces, cada generador, según su complejidad y la cantidad de residuos que genera, tiene una categoría específica. Estas industrias que yo les estoy acá exponiendo tienen la categoría 1, por la cantidad que generan y por la complejidad. Acá están las electrónicas, las plásticas, las pesqueras. De los residuos, bueno, como les decía, el transporte lleva consigo el manifiesto. Hasta el día de hoy tienen los manifiestos papel. Lo que estamos intentando y se está trabajando es poder digitalizar o llevar adelante un control de un manifiesto que sea online o de alguna manera que no se tenga que digitalizar técnicamente desde la Secretaría o desde el área técnica, porque una copia queda para el generador, pero la cuarta copia, el transporte la tiene que entregar a la Secretaría. Entonces a veces es muy complicado si uno quiere saber en el momento, está haciendo una inspección en el momento, saber si se retiró, si no se retiró el comprobante, porque a veces te pueden decir, sí, el manifiesto está yendo o lo llevó esta mañana. Entonces si uno lo tiene digitalmente, lo tenés a la información online. Pero bueno, hay algunas empresas que están avanzando en esto, pero tenemos que generalizar criterios como para que ya salga una normativa en la cual ya tenga el formato específico, ¿no? Y no tener más que tener el manifiesto papel, ¿no? Las operadoras en Tierra del Fuego tenemos en Ushuaia un autoclave y un horno de incineración, y en la ciudad de Ushuaia, en la ciudad de Río Grande tenemos 3 empresas operadoras de residuos peligrosos, horno de incineración. No tenemos autoclave en Río Grande, pero por lo general los patológicos a veces lo saben tratar en Ushuaia para que no se incineren, ¿no? Pero bueno. Camino a la certificación ambiental de las industrias. Tiene varios pasos. La una es la documental, que vimos la normativa, tienen que cumplir con ciertos requisitos que tienen que presentar, que la declaración jurada, que es todo lo que dice también la resolución 692, que tiene que presentar, lo tienen que hacer con un consultor habilitado también en la provincia. Luego que está toda esa parte documental, nosotros tenemos el expediente electrónico, así que ahora es mucho más fácil. Antes con papel se complicaba un poco más, pero bueno, ahora es todo electrónico. La auditoría ambiental, que la hace personal técnico del área.
Resultados de laboratorio que pueden ser también efluentes cloacales o efluentes industriales, efluentes gaseosos que se le haya solicitado con algún parámetro específico o los parámetros tradicionales que les seguimos pidiendo todos los años a las empresas. Y el pago de la tasa, que está regido por unidad de gestión de residuos con una unidad UFA, ¿no? Que es la unidad del precio del combustible. Este pago de la tasa se da a año vencido, porque entonces si nosotros vamos a hacer la certificación ambiental, empezamos el año 23 de todo lo generado y cerrado ya del año 2022. Entonces se paga a año vencido. Y con todo esto va camino a la certificación ambiental para dar cumplimiento con uno de los pasos para producir, ¿no? Para que sea. El objetivo de la auditoría ambiental entonces es comprobar que las instalaciones donde se llevan adelante las actividades productivas cumplan con los requisitos ambientales establecidos en la normativa vigente. No se ve mucho, pero es más o menos para que sepan, yo lo voy a explicar más adelante, es un checklist para auditorías ambientales, una herramienta importantísima de apoyo para el auditor, ¿no? Entonces uno, como las empresas a veces varían, porque no es lo mismo auditar una empresa plástica que una electrónica o que una textil, pero digamos que en general nos ayuda, nos guía, nos va haciendo acordar qué cosas ver, qué cosas verificar. Esto es importante también porque tenemos la línea de producción, como le digo, varía, porque a veces en las electrónicas tenemos estos tres factores que son la materia prima, los residuos peligrosos que pueden ser, si son celulares, pueden ser baterías falladas o lo que pueda haber en esa línea de producción, y los residuos industriales que son el packaging también, que según la línea de producción puede ser entonces dónde lo disponen, cómo es la organización que se realiza en las líneas, si es cada 2 líneas, si es cada línea de producción, diferentes en las textiles también tienen otra manera de disponer, quizás los residuos peligrosos de la textil sea cada 4 líneas hacen el mantenimiento de las máquinas, entonces es diferente la disposición de los residuos peligrosos en ese tipo de empresas. Después tenemos el sector de acopio, que los sectores de acopio ya es un sector específico donde van a esperar el retiro por parte del transportista que lo va a llevar al operador que corresponda, ¿no? Si es un sector de acopio de residuos peligrosos, bueno, tendrá que tener el kit adecuado, tendrá que tener la cartelería, tendrá que tener restringido el acceso, tendrá también que tener la batea de contención, si es líquido. Si es un acopio de residuo industrial, tendrá que también estar bien gestionado, cosa que las operadoras de residuos valorizables puedan retirarlo de acuerdo a lo que están habilitadas, ¿no? Siempre se intenta que no tengan demasiado acopio de residuos industriales. Ahora les voy a explicar por qué. En síntesis, entonces tenemos la línea de producción, el sector de acopio de residuos peligrosos, el sector de acopio de residuos industriales y los patios. Los patios y el predio importantísimo porque en la ciudad de Río Grande, climáticamente es una ciudad de fuertes vientos, de mucho viento. Entonces, siempre en la inspección se va a suceder y a observar que no haya demasiado acopio de residuos industriales por las voladuras. O sea, hay muchísimo viento, entonces se intenta que no haya ni material que sea liviano para evitar las voladuras, ni tampoco material que sea propicio a un suceso de incendio ígneo, ¿no? Porque lo que pasa es que ante la primera chispa o que allá también sucede mucho los incendios, ¿no? Entonces, si sucediera que se incendia un galpón y está al costado de un lugar donde hay demasiado acopio de residuos industriales, el incendio es mayor. Entonces, siempre se verifica de que no haya acopio de demasiado de residuos industriales.
Bueno, y finalmente el acta. El acta entonces se va a elaborar con el checklist que teníamos, las imágenes que teníamos, todo el material de apoyo que quiera presentar el consultor y el técnico de seguridad e higiene de la empresa. Una vez finalizada el acta, la firma tanto el técnico que está haciendo la auditoría como el consultor y el técnico de la empresa. Y eso va y termina el círculo de la certificación ambiental anual. Otra cosa que quería contarle es que también categoría 1 son las bases antárticas. En Tierra del Fuego, desde el año 2020 se controla y gestiona el desembarco de los residuos peligrosos y los residuos en general de las bases antárticas. Esto hace que se ha beneficiado muchísimo porque ha podido recalar más veces, al estar más cerca a la provincia de las bases antárticas, se ha podido recalar más veces en los barcos que llevan residuos y se ha podido también gestionar mejor el desembarco de los residuos de las bases antárticas. Las bases antárticas tienen una categoría diferente de cómo categorizar los residuos. Tienen categoría 1, son biodegradables, los no biodegradables, los 3 peligrosos, los 4 son inertes y los 5 aguas grises. Dentro de esos grupos que ellos tienen, también se está trabajando para poder dividirlo o categorizarlo para poder gestionarlo mejor con las operadoras de valorizables de la provincia. La última campaña, las campañas son desde octubre a marzo, más o menos, o sea que la última campaña que se cerró era 2021-2022, se logró tratar aproximadamente, descargar en Puerto de Ushuaia 323.000 metros cúbicos en total con todos los residuos de todos los grupos en las diferentes bases de la Antártida que recalaron en el puerto de Ushuaia y se trataron por operadoras en la provincia. Eso también es importante porque al ser parte de la provincia también hacemos soberanía. Este es el equipo, tanto de Río Grande como de Ushuaia, que forman parte de la Dirección General de Gestión Ambiental. Y pueden sacar la información de la página de gobierno de todo lo que doy, o inclusive si quieren alguna información aparte para saber, nos pueden escribir y nosotros muy bien les vamos a responder. Muchas gracias por su atención y Muchas gracias, Elizabeth. ¿Alguna pregunta en el público? Bien, por favor. Hola, buenas tardes. Yo le quería hacer una pregunta a la disertante anterior sobre cianobacterias. Le quería preguntar sobre la función y cómo se utiliza el disco de Secchi, que bueno, esa parte pasó un poco rápido. Hola. Nosotros, hacemos todo a muy bajo costo. De hecho, tenemos un instructivo donde le decimos al municipio cómo puede hacerse un disco de Secchi. El disco de Secchi nos va a dar una indicación de la transparencia del agua. Entonces, cada 10 o 20 centímetros está marcado en la cuerdita que estaba suspendido, no sé si alcanzaron a ver un poco bien cómo era, y lo que simplemente es que se introduce ese disco de Secchi y tiene que marcar a los cuántos centímetros dejó de ver la marca negra y blanca, porque ahí a ese nivel de profundidad es que nos va a indicar la transparencia del agua. Cuando no tienen disco de Secchi, entonces también hay otras estrategias que les hemos dado, y es que ingresan al agua y si el agua me llega al tobillo y yo no puedo verme los pies, salga inmediatamente, porque imagínate, si yo a la altura del tobillo no me puedo ver el pie,
no me puedo ver los dedos del pie es porque es un agua supremamente turbia. Si el agua me llega a la rodilla y yo con el agua a la rodilla me puedo ver el pie, entonces eso me marca 50 centímetros de transparencia. Entonces ya hay como una tabla, digamos, que hemos adaptado para esos niveles de transparencia que nos dan una idea de cómo podría estar el agua. Digamos que son indicadores, estrategias de indicadores que utilizamos. Sabemos que no es barato un disco de Secchi, entonces por eso, también les promovemos a que se lo construyan en el municipio, lo hagan y que sea parte de su kit de monitoreo de campo. Espero haber sido clara. Bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí, aquí. ¿Alguna de las chicas que acompañe el micrófono, por favor? Al programa de cianobacterias. Realmente celebro la realización de este tipo de congreso porque, por ejemplo, yo no sabía que existía esto en la provincia de Buenos Aires y recientemente tuvimos en Jujuy un evento con cianobacterias que revolucionó a la sociedad, se instaló en los medios y como no nos pasa mucho en Jujuy estuvimos medio perdidos por un tiempo. Así que ahora ya anoté los contactos, creo que nos vamos a poner en contacto para aplicar algo parecido, no sé si tanto porque recién estamos en las primeras instancias de cianobacterias, lamentablemente cada vez va a ser peor, pero recién está apareciendo. Y la pregunta puntual era sobre qué hacer una vez que está instalada la floración de cianobacterias, si hay alguna acción como para atacarla, disminuir el efecto, o bien hay que esperar que naturalmente cumpla su ciclo y se vaya, porque es una de las cuestiones que más nos han preguntado en el último evento que tuvimos. Bueno, justamente, primero a disposición, justamente tenemos todo disponible para que lo copien, lo peguen y lo difundan, obviamente de acuerdo. La capacitación nos interesó, así También. que ya después le consulto. Perfecto, toda disposición. Obviamente cada provincia lo adaptará de acuerdo a sus condiciones. Nos pusimos a investigar cómo hacer para que desaparezcan las floraciones y nos pusimos en contacto con empresas europeas que tienen filiales para América Latina con unos costos que para la gestión pública son, para Sudamérica no es aplicable. Ponele, para un lago en Europa, bueno, ellos podrán pagar ese tipo de tecnología que existe, que tiene como todos sus pros y sus contras, pero nosotros, hablando de aguas recreativas, no estoy hablando de agua para uso del consumo, eso es otra cosa. O sea, en la relación costo-beneficio no podemos hacer ese tipo de inversiones. Les doy un caso concreto, una de esas floraciones ingresó en uno de los canales de una ciudad costera y hubo una escuela que, o sea, por ejemplo, no pudieron estar en clases por el olor, porque el olor a la cianobacteria es muy fuerte. Lo que nosotros recomendamos es que con camiones desagotadores sacaran eso y la desagotaran con todo lo que fuera un tratamiento, digamos, con toda la biorremediación que tienen que hacerse. Esa es una de las alternativas, pero generalmente lo que nosotros recomendamos, bueno, no ingresen y esperemos a que, o el mismo proceso se va de forma natural, una lluvia, esperar una lluvia, etcétera. Pero por eso es muy dependiendo de las características del lugar. Yo te estoy hablando de lo que nos ha pasado en la provincia de Buenos Aires. Por ahí capaz que hay que verlo, pero tecnología existe. Para nuestros costos como Estado no los podemos pagar. Muy bien, gracias. Una pregunta más, por favor, porque tenemos que hacer entrega del panel. Sí, hola. Sí, quería preguntarle a Elizabeth Ruiz si, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional en Tierra del Fuego, que tuvo que ver mucho con las leyes de promoción industrial, por un lado, y realizan por una cuestión de ubicación geográfica la fiscalización y control en la Antártida, la pregunta es si reciben algún tipo de colaboración o ayuda de parte de la Nación.
Te digo, se hizo en conjunto, o sea, las bases antárticas tienen el Comando Conjunto Antártico, que es ya un conjunto entre militares, ¿no? Personal civil, está la secretaria acá de Ambiente, y se hizo en conjunto también con la municipalidad, con provincia, y se gestionó cada desembarco para poder gestionar los residuos lo mejor posible. Y en realidad fue todo un logro porque se pueden, como te digo, recalar más cantidad de veces, dado que son 1000 y pico de kilómetros lo que nos diferencian. Antes se descargaban en Buenos Aires, que eran 3000 y pico de kilómetros. Entonces, entre que iban y volvían, la verdad que el desembarco de los residuos costaba muchísimo. Entonces, quizás por temporada no podían desembarcar tantos. Ahora que queda muy cerca, que se pudo gestionar mejor, desde la provincia se pueden hacer muchas más recaladas, se puede gestionar mucho más los residuos. A la provincia también les da trabajo a los operadores, porque es trabajo tanto para los operadores de residuos valorizables como para los operadores de residuos peligrosos, y se coordina ambientalmente y se controla desde la Secretaría de Ambiente. Así que nosotros vamos y controlamos que cada residuo tenga el tratamiento que corresponde. Así que sí, no sé si responde tu pregunta. ¿Sí? Sí, hay un trabajo conjunto con Nación, sí. Bueno, muchas gracias. Damos por finalizado el panel. Gracias, Paula. Gracias, Elizabeth. Y bueno, sí. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta primera jornada. Ahora vamos a hacer un pequeño corte, un coffee, hasta las 4:30, así que los invitamos a pasar al salón contiguo. A las 16:30 comenzamos con el último panel de esta primera jornada, procedimientos de control en los cursos y espejos de agua. Los esperamos, gracias.